En ese taller el maestro Toño Gómez nos habla del guión, cómo se hace un guión para preparar una escena de títeres. Veamos la siguiente charla con el maestro Toño Gómez. Bueno, en esta etapa hablaremos del guión. El guión es el texto base de la representación dramática, que en este caso sería la obra de títeres, en donde encontramos los personajes, el lugar y las acotaciones que son estos detalles de escena, de acción. Y hablaremos un poco más acerca de las pautas para la elaboración de dicho guión. En primer lugar es importante decir que la base del espectáculo que se haga, pues parte del guión que se escriba, ¿no? Y el guión que se escriba parte de la idea que le está dando a uno vueltas por la cabeza. Yo tengo que contar con mucho gusto, lo hago, y con mucha alegría de que la obra más importante que he escrito para teatro de títeres, porque pues también he escrito para teatro de actores, pero en este caso del teatro de títeres, el mejor guión que he escrito es el de la obra de Gallo Glotón, Glotón, Egoísta y Barrigón, que se me ocurrió algún día la verdad no entiendo cómo se me ocurrió partir de un gallo y una gallina para hacer un texto. No puedo negar que hubo un comienzo, y es que siendo yo profesor del Centro de Estudios Psicopedagógicos, en donde enseñaba teatro de títeres, en lo cual estuve 5 años en esa institución, trabajando con estudiantes de pedagogía infantil. Algún día llegó una chica y me presentó un trabajo que yo lo vi, un trabajo muy incipiente de una estudiante común y corriente que no era lectora consuetudinaria, sino que de pronto había leído algo y yo vi el texto y yo, ve, esta chica por fin hizo algo como bueno, porque me llamó la atención el texto que hizo. Pero después me di cuenta que se había basado en un cuento de una escritora europea llamada Ana Peregrino, una cosa así. Entonces yo dije, no. Y yo ya le había puesto una muy buena nota al estudiante porque me llamó la atención el trabajo, ¿no? Entonces yo dije, ve, esta me engañó y bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Ya le califiqué. Pero me quedó sonando la idea de un gallo y una gallina alrededor de un grano de maíz, que creo que eso aparece en el cuento de Ana Peregrín. En todo caso, yo me olvidé del trabajo de Ana Peregrín, pero me quedaron sonando los 3 personajes: la gallina, el gallo y el grano de maíz. Entonces, empecé a construir mi propio guión, mi propio libreto. Y me agarró tanto la idea que yo me acuerdo que la primera vez que lo escribí, yo me acostaba a dormir
pero pensando en el libreto. Y claro, se me venía una idea y enseguida me paraba, prendía la luz, agarraba el cuaderno y escribía el texto que se me había ocurrido. Y en la madrugada me pasaba lo mismo. Es decir, duré como 6 meses con esa fiebre del libreto, ¿no? Bueno, cuando terminé de escribirlo, yo dije, bueno, ya está. Pero ¿qué va? La idea me seguía dando vueltas en la cabeza. Y para no alargar el cuento, la historia, la anécdota, escribí ese guión 4 veces. 4 veces porque siempre que lo terminaba, volvía otra vez a masticarlo y le encontraba cada vez más salidas y más gusto. Y terminé ya en la cuarta, me acuerdo mucho que esa cuarta parte la terminé de escribir en Cúcuta. Pero es importante anotar que cuando, y yo sé que los que tienen la experiencia de escribir, de crear textos, les puede pasar lo mismo. Yo me acuerdo que yo iba por la calle con el libro aquí, el texto ahí, y iba pensando en el guión. Y cuando se me ocurría una nueva idea, yo no tenía ningún problema en sacar el cuaderno, abrirlo y recostarme contra un carro que estaba por ahí parqueado y escribir. Y bueno, ya se me iba, ya cocinaba esa idea y cerraba y seguía caminando. Es decir, yo ese texto lo hice entre la casa y la calle, ¿sí? Y igualmente le hice como 3, 4 montajes, hasta que ya se me ocurrió este último montaje del libro, y yo dije, bueno, ya, aquí está, ya me siento realizado con este trabajo, tanto en lo literario como en lo manual, ¿no? ¿Y cuáles dirías tú, Toñito, que son las pautas para la creación de este guión? Bueno, hay 2 puntos de partida. O bien que le encarguen a uno el guión, Sí. ¿sí? Yo, por ejemplo, tengo en ese libro que tienes en la mano, Sí. en donde hay, no sé, como 16, 18 libretos, pues todos en su mayoría, claro, son producto de mi imaginación y de mi creatividad. Pero cuando a uno le proponen escribir un guión, y a mí me ha tocado que hacerlo, ¿no es cierto?, para campañas de salud, por ejemplo. Ahí tengo un guión que se llama Monstruos Microscópicos. Ese lo hice a partir de una visita que hice el acueducto, claro. Ese guión, por ejemplo, me surgió en el acueducto de Armenia, ¿sí? Que tuve la posibilidad a través de un amigo que trabajaba allá en Armenia en el acueducto. Yo le dije, Ala, ¿por qué no me llevas? Que yo nunca he conocido un acueducto. Y entonces me dijo, claro, vamos, Toño, vamos. Oiga, y veo esos tubos enormes llenos de agua y esas piscinas inmensas llenas de agua. Y yo nunca me imaginé que hubiera la forma de acumular tanta agua en un solo sitio. Y entonces pregunté, bueno, ¿y dónde es que le echan los químicos a esta agua para que la gente no se enferme? Entonces me dijeron, mire, aquí, este es el sector donde le echamos los químicos al agua y de aquí se va rodando a muy lejos de aquí, pues, ¿no? A los barrios. Y entonces yo dije, bueno, pero el agua que sale pura de aquí, con esos químicos, cuando llega ya a la última casa que llega igualmente pura. Me dijeron, no, porque la tubería no es la misma. De aquí para allá la tubería es cada vez más sucia.
¿sí? Entonces yo dije, ah, ya. Y entonces, ¿qué le recomiendan a la gente? Ah, no, que hierva el agua. Que hierva el agua antes de usarla, porque puede ir llena de microorganismos, ¿sí? Entonces fue cuando se me ocurrió escribir una obra que tengo en el libro que se llama Monstruos Microscópicos, ¿sí? En donde, claro, no planteo lo de la tubería, ni lo del acueducto, ni nada de esas vainas, sino que planteo la importancia de hervir el agua antes de tomarla para evitar infecciones en el estómago, ¿sí? Sí. Entonces, esa me salió de ahí, por ejemplo. Y claro, he escrito otras obras con ese propósito de salud. Entonces diríamos que como parte fundamental sería la investigación Sí, del tema que se quiera abordar, sí, claro. después de escogerlo como primera fase, Sí. escogerlo, realizar una profunda investigación. Sí, sí, porque entre más investigue uno, la cabeza se le llena más de ideas, ¿sí? Y se abona más la fantasía con que uno trabaja el guión, ¿sí? Porque son dos cosas inseparables que uno debe invertir, digamos, en un guión para teatro de títeres, la fantasía y la realidad. Y ahí es donde yo creo que está el buen dramaturgo, en este caso de los títeres, ¿no? En ser capaz de fundir esas dos cosas para que sea un trabajo bien útil, bien pedagógico, pero además de eso, bien fantástico. Bueno, para concluir, escoger el tema que se quiere abordar con un sentido profundo que tenga trascendencia, o por lo menos para uno. Después de escogido ese tema, comenzar una investigación profunda y por supuesto dedicarle gran tiempo para que la imaginación empiece a volar. Muchísimas gracias, Antonio, porque por supuesto en este libro, por ejemplo, podemos ver un claro ejemplo de lo que es un guión y la creación de personajes. Y así damos por terminada esta fase del guión. Y en esta interesante charla el maestro Toño Gómez nos ha enseñado cómo se hace un guión dramatúrgico para una escena o un capítulo de títeres.